Eres un potro salvaje. ¿Qué estás esperando? ¿No te das cuenta que ya no te quiero ver? ¡Vete de aquí, tonto! Nico, Nico, Nico. Uno de los antagonistas más hypeados de la entrega pasada llamada Kengan Ashura. Y que todavía con su aparición en Kengan Omega fue súper hypeante. Pero ahora, según muchos, tras perder ahora al cagarse de miedo contra el conector, no se volvió sin el chiste de la comunidad nivel Koga. ¿Es esto de nuevo una exageración? ¿O la comunidad tiene razón en estarse quejando en lo que Sandro le está haciendo a su puta obra? Duerma Kengan Omega. Vamos a averiguarlo ahora mismo. La primera aparición de Nico Malo o Tiger Nico, ¿han pensado en lo raro que es decir Tiger Nico? Es como decir tigre dos tigres. No sé. Bueno, la primera aparición fue dentro de los recuerdos de Oma. Esto no se vio en el anime, pero en el manga sí. Cuando Oma está peleando contra el recuerdo de Nico o el Nico ilusorio, este le dice que quien le enseñó el Advance no fue él. Lo cual hace que Oma tenga ciertos recuerdos extraños y termine despertando. Pero más importante aún, después nos enteramos de todo lo que hizo. Era una persona que estaba vigilando a Oma dentro de las sombras y después le forzó el Advance, es decir, él se lo enseñó. También fue el causante de que Setsuna Kiryu fuera manipulado y tuviera acceso al estilo Nico y también al estilo Koei de Taira Gensan. Y así, causando un problema entre Oma y Setsuna, y después de que Oma fuera vencido por su propio maestro, decidió intervenir y pelear contra Nico. Bueno, para no confundirnos entre Nico y Nico, le vamos a decir Papá Nico. Papá Nico terminó peleando contra el Nico malo y Papá Nico terminó herido, pero el Nico malo terminó huyendo. Y a los ojos de un loquito como Setsuna, que estaba delirando, normalmente parecería que estaba desvivido. Gracias a esa pelea y a la primera pelea con Oma, Nico estaba en el peor estado posible, porque de por sí ya había enfrentado a Nico jodido. Y pues obviamente Taira Gensan intervino por su propio discípulo y por su bienestar, así que Papá Nico ya no pudo resistir la pelea y terminó. También nos sorprendemos cuando en el manga del torneo principalmente es cuando aparecen Longmin y Ranju utilizando el Advance. Técnica que originalmente se llama posesión divina o posesión del espíritu dentro de las traducciones gringas. Aún así, Oma lo vence tratándolo como a un niño y lo derrota después con un solo puñetazo. Y luego Setsuna nos revela la verdad para decirnos que realmente está desvivido, o sea que lleva mucho tiempo en el que ya no estaba vivo en este momento. Cosa que resulta ser totalmente falsa porque en Kengan Omega Nico malo regresa y regresa más malo que nunca el cabrón. Parece meme, pero es anécdota, cabrón. Primera insinuación de que sigue vivo, Lu Tian aparece desafiando a Kano y nos dice que él es una víctima del ritual Wihun, pero que perfeccionó el estilo sin forma, ya que Nico vio dentro del estilo Nico un estilo muerto, así que decidió formar el propio, que tenga un nuevo límite imposible de alcanzar. Y cronológicamente tiene sentido, ya que para él el estilo Nico era un estilo horrible y decía que el estilo de Nico era una farsa. Lo perfeccionó, pero no le salió. Papi Nico se lo papeó. Entonces, antes de eso ya había peleado probablemente con un estilo sin forma y su propio estilo Nico. Y no le salió. Y cronológicamente, por el perfeccionamiento de Lutian, tendría sentido. Como sea, Lutian es derrotado y después Faye se revela. No solamente se revela como un puto guión con patas, si gustan ver el análisis está en mi canal en el LS o no es guionazo Faye contra Wakatsuki, sino que también se nos revela que Nico está vivo. Y tiene una hazaña para nada despreciable, ya que peleando sin reglas y dentro del territorio de los desvividores, vence a Muteba Gisenga con mucha facilidad. Muteba no salió con ninguna herida porque obviamente estaba tratando de jugar sucio para bajárselo, pero no es para nada un logro despreciable. Muteba le costó muchísimo esfuerzo a alguien como Wakatsuki, que era de primera clase, y Nico se lo venció cagado de risa y con armas y en su territorio. Así que hasta ese momento y dentro de lo que sabíamos que Faye dijo que no había aprendido todo de él, Nico tenía un estilo increíble y poderoso. Pero no solo eso, sino que les llenó de ideas la cabeza a sus alumnos, es decir, siempre ha sido un excelente manipulador. Ojo hasta aquí porque hay que diferenciar el Nico actual de lo que fue el anterior Nico, ¿vale? Un manipulador no es lo mismo que un cobarde. Un manipulador puede ser astuto, puede ser inteligente y puede tener un plan. Un manipulador mal construido pero muy popular que es Aizen, que todo lo que hacía tenía un plan, todo tenía cierta intención, pero a la hora de pelear Aizen era difícil, si no es que imposible de vencer para la mayoría del elenco. Y es lo mismo con Nico. Que Nico fuera poderoso no implica que fuera tonto. Él siempre que podía evitar mancharse las manos lo hacía, pero se papea a Muteba por diversión. No tenía razón real de pelear contra él. Simplemente le dijo, ok, vamos a jugar un rato,
se lo papeó y se fue cagado de la risa. Incluso podemos ver que todo lo que hacía era para su propio beneficio, ya que el haber sacrificado a Faye le dijo que tenía toda la data para evolucionar incluso más el estilo Nico. Así que teníamos un estilo Nico completamente nuevo que se diferenciaba absolutamente del de Oma. ¿Y sabes cuándo es un anime que está decayendo? Cuando las teorías suenan más interesantes que lo que realmente pasa. Y One Piece no es mi anime favorito, me gusta, hay cosas que considero que está haciendo muy mal, pero eso considero que lo hace muy bien. Ninguna de las teorías de los fans es tan increíble como que lo que muchas veces sí termina sacando Oda. Y en este caso es un poco lo contrario. Muchos teorizábamos que el hecho de que Oma aprendiera el estilo de los Kure, del estilo de la tradición Kure, pensábamos que iba a utilizarlo para evolucionar su propio estilo único de una manera diferente, pero no fue así. Y de hecho es cagadísimo porque no lo ha vuelto a utilizar, cabrón. ¿Para qué el hype de que aprendió el estilo Kure? No tengo ni puta idea. No me habían vendido un estilo más desaprovechado desde que Natsu se convirtió en dragón de fuego y rayo y después se metió los rayos en el orto y nunca los volvió a usar. En fin. Hasta aquí vamos bien. Nico sigue siendo el villano manipulador y cruel que veíamos, pero ahora es mucho más peligroso. Porque incluso como vimos pelear a Eduardito y vimos que Nico se papeó como si nada Muteba y Muteba nos dijo, pues este güey puede estar al mismo nivel que el intruso. Esto se me hace muy cagado. Se me hace muy cagado porque pues ya Nico había mostrado que estaba en otra posición. Y es aquí donde empiezan los errores por los supuestos niveles de poder que para colmo pues Sandro fomentó. No puedo culpar el hecho de que el fandom esté obsesionadito y esté repicado y estén rependejos con sus niveles de poder. Porque Sandro fomentó esto. Kuroki dijo explícitamente algo que el fandom no pudo aceptar. Yurota está a mi nivel. El fandom estuvo en puta negación de no, se refería en cuanto a disciplina marcial y tuvo que papearse al puto Kano Agito para que entendieran que estaba en el mismo nivel. Porque la explicación que dio del swing es los toca y los lanza, él elimina el agarre. No lo entendió la gente. Literalmente tuvo que poner a Yurota escribiendo, diciendo textualmente, puedo arrojarte con tan solo tocarte. Yurota está rotísimo. Sí, güey, eso te lo dijeron desde la pelea animal. Pero bueno, eso ya es una demostración de que Kuroki aceptó estar en el mismo nivel que Yurota. Yurota, pues, en un nivel parecido al de Lolong. Lolong, Oma, Ryan y Kano, todos en el mismo nivel. Entonces, Kuroki estaría en un nivel parecido. Y vemos que Edward se papea a Ryan. Dentro de lo que nos dice Shaji diciendo todos ellos son unos monstruos, fue entre Edward, Solomon y Fabio Wu. Entre los tres se lo papearon. Y Ryan estaba un poquito en la mierda, pero el hecho de que ellos dijeran no te lo puedes derrotar se contradice con lo que veremos más adelante, ¿vale? Porque se me hace muy estúpido que Ryan no hubiera podido con Edward y Edward está al mismo nivel que Nico. Y después lo que nos presenta el manga es que si el pinche Toyoda en lugar de contratar a Muteba hubiera contratado a Kuroki, güey, se nos acaba el manga. Es una mamada. Y el hecho de que ahorita Kuroki le esté dando pelea al conector en su pelea interrumpida que tuvo, también es una pendejada. Porque implica que Oma, Ryan y Kano saliendo del torneo pudieron haberle dado pelea al conector. O que estratosféricamente después de ese torneo, Kuroki, Ryan, Noma, Kano mejoraron lo suficiente como para poder papearse a Edward y a Nico. ¿Se dan cuenta de la pendejada que es esto? De lo incoherente que es que de un momento para otro Kuroki esté en el nivel de Yurota y después esté mucho más alto. Esta es parte de la horrible escritura de Sandro, de la horrible moderación de los editores, no sé, güey, no sé. Pero quiero que noten la incoherencia de que el mismo Kuroki, es que Kuroki se ha sido humilde, güey, Kuroki jamás ha dado falsos halagos. De hecho, pues Kuroki estaba emocionado por la pelea con Kano, por la pelea con Oma. A Regito directamente le dijo, eres basura. A Rey se lo dijo, pues tu estilo no está hecho para peleas. No me vengan con falsa humildad de Kuroki, güey. Una cosa es decir un halago y otra cosa es que Kuroki reconozca sus propios límites. Entonces, desde ahí empezó el desorden por los putos niveles de poder que Sandro empezó a recalcar, güey. A recalcar él solito. Se metió en camisa de 11 varas cuando Kengan Omega y cuando Kengan Ashura era muy bueno y muy bonito.
porque precisamente alguien de rango bajo podía ganarle. Y después se le olvidó estos niveles de poder que metió, güey. Los mandó a cagar a chingar a su puta pendeja madre. Porque en la pelea de Kuroki contra el conector volvió a hacerse el pendejo, el desentendido de sus propios niveles de poder. Y puso un hombre que entrena artes marciales, que tiene un físico increíble, que es rápido, es invencible. No, si incluso un amateur, si lo golpea mal, puede ser un golpe fatal. Mamón, cabrón, pendejo. ¿Para qué carajo me revuelves tus propias escalas? ¿Y por qué estás diciendo todo esto? ¿En qué chingados nos afecta esto? ¿En que Nico sea un guionazo, un vendehumo, un cobarde, etcétera? Por lo que ya les dije. Primero que nada, Nico estaba en un nivel muy alto, ¿vale? Entre comillas. O sea, al mismo nivel que Lalito Wu, que se papeó. Erio sí estaba viejo, sí, obviamente. Era como tener un Kuroki con el físico de Kaneda. Su físico era una mierda, entonces era muy susceptible a ser derrotado simplemente porque su físico no estaba a la altura. El otro güey, que si bien era peleador, era más un desvividor, entonces normalmente no iba a ser tan fuerte. Ryan, que entró a la pelea madreado, por su propia imbecilidad, claro, pero entró madreado, ¿vale? Y también se bajó a Hollis y a Raichi, que si bien no son tan fuertes, tampoco son poca cosa, porque hizo calentar de una manera muy agresiva a Oma, este Hollis. Lo cual implica pues que no es un don nadie, ¿vale? Incluso pues que muchos lo preferían como peleador antes que a Ryan. Pero nunca había demostrado ser un cobarde. De hecho, pues el hecho de que se le plantara Muteba tan cagado de risa, el hecho de que se le plantara Nico, y él no sabía que Nico no estaba sano. Simplemente supo que Oma había ido a hacer el entrenamiento, pero no supo cuándo ni dónde. Entonces, se me hace muy cagado en ese sentido. Cuando peleó con Setsuna fue cuando tuvo un poquito esta desesperación. Segundo error de Sandrito, no mostrarnos la mejoría de Setsuna. El hecho de que, pues, Oma se cagara un poquito de miedo cuando vio a Setsuna implicaba que Setsuna sigue siendo un peligro. No vimos ninguna hazaña rescatable de Setsuna. Si lo hubiéramos visto a él en lugar de a Ako y a dar pena contra Lutian, podríamos darnos una idea, ok, dijéramos, Lutian estaba herido, pero le dio primero pelea a Akoya, lo releva a Setsuna y Setsuna lo aniquila. Y así sabríamos que su palma de Rakshasa estaba en otro nivel. Pudimos haber tenido cosas interesantes con Setsuna, pero no las vimos. Incluso pues ya vimos que él era muy bueno mezclando estilos. Él pudo haber perfeccionado esa mezcla de estilos entre el estilo Nico y el estilo Koei, sacando la palma de Rakshasa combinado con la kata de fuego, con la kata de redirección. Sería una puta locura, pero no lo hizo. Simplemente tuvimos que creer que Setsuna ya está en un mejor nivel por el hecho de que Nico, aún con indestructible, recibía daños muy fuertes. Nico estaba aterrorizado. Pero es porque Setsuna ya estaba fuerte. ¿Cuándo se nos empieza a vender esta imagen de que Nico es un cobarde? Cuando vamos a la pinche historia de Mokakugao. Dicen que Nico 6 veía cosas que otros personajes no, que otros Nikos no. Pero basado en eso fue cuando vimos que era más que nada un traidor. Lo vimos pelear contra otros Nikos, pero puso a Nico 5 y a Nico 4 pelear juntos, que eran los que más o menos estaban al mismo nivel. Y aún así 5 no pudo vencerlo. Y cuando vio que estaba acorralado dijo, huiré. Cuando regrese te habré superado, Mokakugao. Fue ahí cuando empezó su imagen de cobarde, de que no peleaba una pelea que no pudiera ganar. Antes de eso, jamás había mostrado un símbolo de cobardía. Jamás en la vida, jamás. ¿Mostró utilizar alumnos? Sí. Símbolo de cobardía, no. Si alguien encuentra uno de esos, avísenme. Después de ese flashback de Mukaku fue cuando vimos a Nico comportarse como un cobarde. Con Setsuna empezó a perder posibilidades y se le frunció el culo. Después de eso lo acabamos de ver, que solamente iba a enfrentar al conector si Luohan tenía posibilidades. Los dos aceptaron los recuerdos y dijo, bueno, pues él lo está aceptando más rápido, así que tengo que deshacerme de él antes de que sea un problema. Apareció el conector y huyó. Y aquí tengo pros y contras contra este Nico. Por eso les digo que yo creo que un poco de ambos tienen la razón. Como ya les dije antes de eso, Nico no había mostrado ser un cobarde. Un desgraciado, un manipulador, sí. Un cobarde, no. Entonces,
A mí me parece impresionante que ya teniendo al conector ahí, lo primero que hiciera fue casi correr. Porque pues la pelea con Setsuna fue un poquito distinta. En la pelea con Setsuna dio todo por el todo para sobrevivir, pero aún así estaba cagado de miedo. Aquí en cuanto vio que no tenía posibilidades, lo primero que hizo fue intentar correr. En la pelea 2 contra 1 ni siquiera intentó intervenir. Es normal que no intente intervenir, en parte porque pues, es el conector, güey. Es el papá. Entonces, es difícil que alguien le haga frente, confiado. A menos que sea un completo imbécil. Hasta Xiaji, que era un cobarde, sabía cuál era la diferencia. Fuera de eso, como les digo, Nico no había mostrado ser un cobarde, pero ahora sí. El cambio que empezamos a ver de Nico manipulador a Nico cobarde fue a partir de Mukaku Gao. Mukaku Gao hizo muchas cosas bien, pero se cagó en Nico 6. Diciéndonos que pues no era más que un güey cobarde que sabía que peleaba batallas que podía ganar, cuando pues el otro Nico se peleó contra el otro Nico. Nico 6 y Nico 4 se pelearon, aún sabiendo que no tenía las de ganar. Y a mí me parece estúpido que le tuviera miedo al conector sabiendo que aún tenía las memorias. Si hubiera intentado atacarlo y lo hubieran sentado de un cachetadón como a Misasa, como a Minoru, lo hubiera entendido, güey. Pero no lo hicieron. Nico nada más estaba cagado de miedo por cagón. Por cagón. Que si era el final boss, pero papi, ya habías adquirido las memorias. O parte de ellas. No entiendo por qué de pronto el miedito. Se me hace muy estúpido. Se me hace muy imbécil. El cambio de Nico. Sí, Nico a partir de Mukaku Gao es pintado como un cobarde, entonces es razonable que sea un cobarde, pero antes de eso no lo era. Y ni siquiera tuvo una razón real para hacerlo, porque no peleó con el conector. Ni siquiera confiaba en sus habilidades. Y me decepciona porque voy a tirar mi pinche teoría. Yo hace mucho saqué la teoría de que Oma vencería a Nico en un 1v1. Y yo creí que lo haría simplemente por la elección que el manga nos viene dando desde siempre, ¿no? Solo alguien que confía en su disciplina la puede llevar al siguiente nivel. Los que no creen en su arte marcial, en su vivencia, en su creencia, recuerden que es un manga de artes marciales. Tu arte marcial es tu forma de ser, tu integridad, tu pilar. Si tú no crees en ti mismo, no va a servir de nada. Y eso, pues es obvio que se iba a reflejar en una pelea de Oma contra Nico o Kano contra Nico. Incluso en Setsuna contra Nico se vio. Y ahora simplemente Nico no va a perder porque no confía en su arte marcial y los otros sí. Porque pues él había estado evolucionando su arte marcial basado en utilizar ratas de laboratorio. Simplemente Nico va a perder porque es un cagón. Nada más que eso, porque es un puto cagón. Y a mí me parece decepcionante. No voy a mentir, no voy a decir que Nico siempre fue un villanazo. Pero a ver, fue la mente maestra, fue muy astuto detrás de lo que significaba ir por Oma. Nico quedó hecho mierda después de haberlo vencido, lo cual nos decía que era un personaje bastante fuerte y que después de los años iba a ser más fuerte, obviamente. Entonces hypeaba su poder y hypeaba su manera de ser tan macabra. Pero no nos presentaron nada de eso. Y aquí es donde si hubieras hecho lo que hiciste con Fei Fang, pero pues más orquestado, porque ya vio que sí puede construir técnicas. Nos explicó bien cómo funciona el sanguijuela, a pesar de que la mitad de las técnicas de Fei no nos explicó cómo sirven, porque pues, es un puto guión con piernas, la rana de mierda, ¿no? Pudiste haber explicado mejor las técnicas del estilo Nico, haber visto cómo funcionaba el estilo Nico fusionado con el Sinforma, no sé, güey, muchas cosas. Pero lo único que nos mostraste es que Nico solo se pone con los güeyes a los que puede bulear y con los que no es un cagón de primera, que ni siquiera lo va a intentar. Ni siquiera intentó sobrevivir. ¿Qué tal si el conector le hubiera dicho después de que desviva a Luohan, voy a ir por ti? ¿Se hubiera quedado parado? ¿Se hubiera echado a correr? Es una cagada que no voy a decir que es el antagonista principal, porque pues, desde que se les anunció el conector sabríamos que ese güey iba a ser la mera reata. Ya quien no, pues está en negación. Pero Nico sí fue un antagonista que metía presencia y miedo. No solamente porque era cruel, sino porque era fuerte. Fuerte muy a considerar a la par de Nico. Muy cercano a él. Porque pues, lo dejó heridísimo para que
lo dejó tocadísimo para que Taira Gensan le hiciera el KS, ¿no? No hay pedo. Pero sí hay una decadencia que se entiende, y yo, como siempre les digo, desde Purgatorio nos vienen metiendo las pinches decadencias de los personajes. Y el problema es que tenemos un fandom que lo va a aceptar. Porque el problema de esto no es realmente ni Sandro, ni sus editores. El problema siempre van a ser los consumidores. Que aceptan y no se quejan del producto que están teniendo. Porque al final de cuentas, me pasa algo muy cagado en el grupo que tengo yo de Facebook, porque viendo Blue Orsos, que para mí, voy a hablar pronto de eso, es el verdadero sucesor de Ashura, viendo Blue Orsos que toda la gente diga que es aburrido porque es mucho texto y pasaban y no había peleitas, nos habla mucho del fandom que llegó a Kengan Ashura y a Kengan Omega. Gente que nada más apaga el cerebro, ve las peleas, y si está bonita la pelea, dice que está chido, y le dicen vende humo al que perdió y guionazo al que ganó. Esa clase de monitos son los que llegaron al puto fandom y son los que pudren. Mientras no nos quejemos de la calidad que nos es entregada, mientras no hablemos de las cosas que están mal construidas, mientras solo queramos que haya peleas de los tops contra los tops, que es el puto fanservice, el resumen del torneo de campeones es lo malo de todo lo que estoy hablando. Mientras eso siga existiendo, el manga va a seguir siendo una puta cagada. Así que, provechito, coman la cagada que están aceptando. Yo quiero saber sus opiniones respecto a Tiger Nico, Nico Malo, Nico Dos Nicos, lo que sea que lo quieran llamar. Esa es la mía, y pues nos veremos en una próxima. Hasta luego.